En el episodio de hoy hablamos sobre déficit de atención y por qué cada vez nos cuesta más estar atentos a algo. También porque cada vez hay más personas diagnosticadas con TDAH, cuál es el papel de las pantallas en todo esto y qué podemos hacer para solucionarlo. Además, también Sara nos explica la importancia del aburrimiento para la creatividad y qué sucede en el cerebro cuando somos creativos. Es una entrevista muy interesante y además Sara nos lo cuenta con mucho detalle y de una manera que todos podamos entender. Así que no os perdáis este episodio, que estoy segura de que os va a encantar. Si os gusta este contenido, suscribiros al canal, darle me gusta y os dejo con el episodio, que lo disfrutéis mucho. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pastilla Azul, Pastilla Roja. Mi nombre es Anaís y hoy tenemos una invitada de 10. Estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias, Sara. Anaís. ¿Cómo estás? Un placer tenerte y además saber que estás cerca. Sí, para mí fue una sorpresa cuando vi que vivías en Palma y dije, qué bien, qué alegría. Bueno, me alegro por alguna vez hacer un podcast presencial y acá en casa. Yo también. Pues nada, para las personas que no conozcan a Sara, tengo aquí un poquito de tu recorrido, Sara. Médica, especialista en neurología clínica, máster universitario en PNI y medicina de precisión, y además está también formada en neuropsiquiatría, neurología cognitiva y demencias y medicina ortomolecular. Así es. Así que bueno, Sara sabe muchísimo, ya lo vais a ver a lo largo del episodio, y por esto, bueno, para mí fue como todo un tema, como escoger de qué quería hablar hoy contigo, porque había un abanico muy... Podemos hablar de muchas cosas. Muy amplio. Entonces, bueno, yo creo que hoy como el objetivo, yo creo que es como hablar de cosas que realmente son complejas, porque al final he decidido hablar del déficit de atención, que es una cosa, bueno, pues que vamos a hablar pues de la creatividad, de la atención, de las pantallas, de dopamina, o sea, como que son cosas que yo creo que son complejas, pero vamos a intentar que nos lo explique Sara de la mejor manera posible. Que lo podamos entender todos. Eso es. Bueno, pues... la primera pregunta que tenía para ti, Sara, de déficit de atención, es que yo siempre he escuchado que, digamos que cerebralmente no es posible estar atento a dos cosas al mismo tiempo. O sea, como que realmente lo que pasa es que esta cosa que se llama multitasking, como que realmente no sería posible, sino que estamos como cambiando la atención de un lugar a otro. Y cuando es más de una cosa, no es posible estar a dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que yo creo que la mayoría de la gente hoy en día estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es constantemente alternar entre sets atencionales. La atención tiene una característica y es que yo tengo que inhibir el ruido de fondo para estar atento, por lo tanto el estímulo me tiene que ser muy importante para inhibir el ruido de fondo, y el ruido de fondo no es el ruido de fondo del contexto solamente, sino el ruido de fondo interno. El cerebro está procesando constantemente un montón de información. Ahora sabe cómo estoy sentada, qué es lo que tengo apoyado, si tengo la vejiga llena, si tengo acidez, si tengo hambre, y además sabe si están pasando cosas afuera, que me están grabando, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Si estoy transpirando o no. Entonces, para realmente atender a un estímulo, lo que necesita hacer mi cerebro, lo primero que necesita hacer es apagar el ruido de fondo. Si uno estuviera en un teatro, vendría a ser como, bueno, silencio. Eso lo hacen dos neurotransmisores. Uno es GABA, que es lo que se utiliza en farmacología como las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam y demás, que silencia las neuronas de fondo para que yo atienda a un estímulo a la vez. Y el otro es la acetilcolina, que es el del nervio vago. Estos neurotransmisores no trabajan solos, porque, por ejemplo, para que haya GABA, que me apague el ruido de fondo, se necesita que el sistema inmune también fabrique interferón gamma, que es una sustancia que nos protege de los virus. ¿Y por qué pasa esto? Porque si yo entro en un lugar donde hay mucha cantidad de gente, me puedo infectar. Y a su vez, tengo que estar muy atento porque algo me puede pasar. Bueno. Entonces, el sistema inmune y los neurotransmisores y el cerebro trabajan juntos en ese sentido. Y por otro lado, el nervio vago, que es el que fabrica acetilcolina, también tiene que mandar la información, digamos, para que el cerebro elija atender a ese único estímulo y trabajando junto con el GABA. La acetilcolina, además, también lo que hace es grabar la información, es decir, este estímulo para mí es relevante, apago el ruido de fondo, presto atención con otros dos neurotransmisores, que es la noradrenalina y la dopamina, que dicen, si esto te interesa, que me mantienen un nivel de alerta, porque si me estoy durmiendo tampoco puedo prestar atención. Dicen, este estímulo es relevante, mira para acá, y la acetilcolina, además de apagar el ruido de fondo y permitirme como que las neuronas se despolaricen más fácil, que la información llegue más fácil, permite grabar.
Este estímulo es relevante, estoy atenta, apago el ruido de fondo y grabo. Claro, son muchas cosas como para estar alternando constantemente entre un estímulo y otro. Entonces lo que realmente hace el cerebro es, estoy atento a una cosa o estoy atento a otra. Si yo alterno demasiado, es muy poco probable que pueda grabar toda la información. Vale. Y además que son circuitos que son bastante complejos, porque estamos hablando de dopamina, noradrenalina, acetilcolina, GABA. Entonces uno piensa que esto, como que la atención, como que la mente y la atención es de la estratosfera, ¿no? No, y eso está acá adentro, y son circuitos, y son conexiones, son neurotransmisores que tienen que fabricarse y hacer su función en otra neurona. Claro. Lo que pasa es que, bueno, te estoy escuchando, pero realmente, o sea, es como que, digamos que el cerebro parece que no está programado para estar a más de una cosa a la vez, pero la realidad es que en la sociedad en la que vivimos, la mayoría de las veces estamos haciendo multitasking. ¿Tú crees que en la sociedad en la que vivimos actual estamos perdiendo capacidad de atención? Yo no es que lo creo, lo dicen los números. Pero perfecto. claro, no es que, y es un poco, no es que hay un sobrediagnóstico de déficit de atención, porque son dos cosas diferentes. Uno es el déficit de atención, que es una enfermedad, es un problema del neurodesarrollo. Y después, sí es verdad que en el momento y en el modo en que vivimos, para un cerebro que no está adaptado, un cerebro y un cuerpo, ¿no?, que no está adaptado al modo en el que vivimos evolutivamente hablando, cuesta, y eso cuesta estar atento a varios estímulos a la vez, y eso se ve como síntomas. Síntomas como ansiedad, por ejemplo. Y pérdida de la capacidad de estar atento y pérdida de la capacidad de grabación. Yo tengo pacientes que todos los días que me dicen, pero doctora, yo no me acuerdo de las cosas como antes, no puedo estar atento como antes, me cuesta leer un libro, no me siento motivado, y muchas otras cosas que tienen que ver con toda esta demanda de neurotransmisores. Claro. Esto es una demanda muy importante. Nosotros pensemos que el cerebro en general en el cuerpo consume cerca del 20% de las kilocalorías del funcionamiento total del cuerpo. Es un órgano muy caro. O sea, es mucho, 20%, es muchísimo. Un 20%, porque el cerebro pesa solo el 2%. Si vos me dijeras que los músculos, bueno, yo te creo, porque la masa muscular y además correr es un montón, pero el cerebro pesa un 2% y consume el 20%. Entonces el trabajo intelectual y cognitivo es muy caro. Y eso es una cosa que a mí me gusta siempre recalcarlo, porque parece que como que lo más importante que hace el cuerpo es la actividad física, o la demanda del sistema inmunológico, que también es muy caro de mantener funcionando y es muy importante, pero la verdad es que la actividad intelectual y cognitiva es excesivamente cara. Yeah. Por eso es que muchas veces hay funciones del cerebro que son prescindibles, es decir, que no son imprescindibles como para la supervivencia, y que cuando uno realmente está en un modo supervivencia, porque así como vivimos en multitasking y eso aumenta la ansiedad, también vivimos con ansiedad y en modo supervivencia, hay funciones que se van apagando. ¿Y la atención no sería una? La atención y la concentración pueden ser una de ellas, Vale. justamente porque esta acetilcolina y este GABA son neurotransmisores de la calma. Entonces, si uno realmente está con mucho nivel de adrenalina, noradrenalina, cortisol, además del cortisol ser una hormona de estrés y puede dañar específicamente la corteza prefrontal, que es donde estos neurotransmisores tienen su objetivo de foco, en la corteza prefrontal y obviamente en todas las vías de comunicación, ¿no? Si hay cortisol muy alto y estamos con un estrés sostenido y prolongado, estas funciones se pueden dañar. ¿Y qué pasa? Que no son funciones de vida o muerte, no son funciones de supervivencia. O sea, nosotros tranquilamente podemos prescindir de eso. Y así vivimos en piloto automático. Ya. Y me te estoy escuchando y pienso, bueno, pues por ejemplo, las capacidades físicas de las generaciones se pasan de una generación a otra, ¿no? Estamos hablando de que has dicho que los números indican que la sociedad a día de hoy está perdiendo estas capacidades de atención. ¿Tú crees que se podrían, igual que pasan las capacidades físicas, que esta baja atención se podría pasar de una generación a otra, podría quedar impregnada en los genes? Desde el punto de vista epigenético, me estás diciendo. A ver, nosotros sabemos que desde el punto de vista epigenético hay determinados genes, acá hay que hacer como una separación, ¿no? El déficit de atención como enfermedad, que es que tiene una alta heredabilidad de más del 80%, responde a polimorfismo y características de los del receptor de dopamina, del DRD2 y 4 y de la recaptación. Es como si yo heredara una característica
por la cual mi receptor de dopamina funciona menos. Entonces la dopamina no puede hacer foco, y la dopamina no es solo para hacer foco, sino que es para mantenernos motivados, ¿no? y ir en la búsqueda de algo. Entonces da mucha anedonia, apatía y demás, su déficit. Eso es un problema del neurodesarrollo, y hay gente que está muy invalidada por esa condición, y esa es una forma 80-85% heredable, muy genéticamente determinada. Lo que nosotros estamos viendo es que realmente nuestra característica de funcionamiento molecular y bioquímico es completamente discordante con el estilo de vida que estamos teniendo y cómo podemos procesar la información. En ese punto, la epigenética tiene que ver con procesos de metilación. Nosotros podemos tener determinados genes que funcionen de tal o cual manera y se pueden prender o apagar por metilación. Lo mismo puede pasar con el cortisol, con los receptores de cortisol. Entonces, sí se podría llegar a pensar de que puede haber una huella epigenética de que cada vez haya más déficit de atención, pero la realidad es que si el contexto sigue funcionando de esta manera, con exceso de dopamina por redes sociales, por likes, por estímulos que no son naturales, bueno, es mucho más probable que se dé, porque el contexto sigue siendo discordante con nuestra naturaleza, de que por realmente haya alguna huella epigenética. Pero eso nosotros no podemos saberlo porque es muy pronto, hace muy poco que nosotros estamos sometidos a este tipo de funcionamiento tan tecnológico y que sabemos que aumenta tanto los niveles de dopamina, adrenalina y el estrés que hay. No hay más de 2 generaciones de esto. Es decir, mis abuelos no vivían de la manera que vivimos ahora. Entonces, no está evaluable, pero sí se sabe por otros modelos, por ejemplo, en relación a la obesidad y demás posguerra, que sí están más estudiados, que sí hay características que pueden ser heredables por procesos de epigenéticos, digamos. Ya. Incluso el otro día estaba, creo que fue en el libro de Nazaret Castellanos, el último que escribió, creo que decía que incluso el trauma se podía como heredar de generación en generación por procesos de metilación. Los genes se pueden silenciar o se pueden activar, y eso puede quedar como grabado. Nosotros pensemos que nosotros tenemos menos genes que un maíz. Entonces, gran parte del movimiento de traducción y de transcripción de determinadas cosas lo hace que se silencien, que se transpongan, lo que fabrica la microbiota. O sea, no es solamente la genética. Yo me acuerdo en el año 2000, cuando estaba en Argentina haciendo el bachiller en biotecnología, mi secundario, salía el código genético. Y nosotros pensamos que íbamos a solucionar absolutamente todo. De hecho, yo me acuerdo en ese momento quería estudiar genética. Porque digo, bueno, ahora conociendo el código genético, listo. No vamos a tener más ningún problema. Y mira, estamos al 2025. Ya. Y no, todavía no solucionamos todo. Claro, lo que estaba pensando yo, o sea, que me parece como una pregunta un poco inevitable escuchándote. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo para que no suene mal. Es como, si sabemos que estamos perdiendo capacidad de atención, la capacidad de atención está muy ligada a la memoria, porque, bueno, pues sin capacidad de atención no podemos retener la información, ¿no? Y la memoria también está ligada al aprendizaje. Entonces, me pregunto yo que cómo pasarán las siguientes generaciones, o si se sabe qué es lo que puede pasar, o cómo ves tú en el futuro con esto, de que, bueno, pues de que cada vez la sociedad tenga menos capacidad intelectual por tener menos capacidad de retención también. Bueno, eso está bastante estudiado y se llama fin del efecto Flynn, en el que cada generación era más inteligente que sus padres hasta 1980, 1970, y a partir de ahí medido por coeficiente intelectual, que no es la forma de medir la inteligencia, ya lo sabemos porque hay muchos tipos de inteligencia, pero sí es real lo que te decía, que este neurotransmisor, que es la acetilcolina, es un neurotransmisor de grabación de información en una estructura del cerebro que es el hipocampo. Nosotros pensamos que el cerebro tiene distintas estructuras, están todas interconectadas, ¿no? Para yo estar atenta, concentrada y focalizar y ser ejecutiva y tomar decisiones y empatizar y funcionar socialmente y inhibir mis circuitos automáticos de placer y de recompensa, necesito más de las funciones del lóbulo frontal. Pero la grabación de la información en un circuito que se llama circuito de Papez funciona en el hipocampo y funciona con este neurotransmisor que se llama acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor del nervio vago, claro. Grabar información, aprender y estudiar ocurre fundamentalmente durante la noche en concordancia con determinadas ondas cerebrales si el cortisol está bajo, si el sueño es profundo,
Por ende, para ser resiliente y aprender de una situación estresora, yo no puedo estar sobrecargada de cortisol, esa noche tengo que dormir, ¿se entiende? Hay determinadas características para que yo aprenda incluso de las situaciones que pueden ser, que me deberían dejar una enseñanza para que yo sea resiliente. Entonces, este neurotransmisor acetilcolina, si yo tengo mucha adrenalina, noradrenalina y estoy muy estresada, tiene una enzima que me lo consume. Claro, para el cuerpo es más importante que sobreviva, que yo tenga todas mis funciones de reposo. Entonces, así es como, habrán escuchado que el nervio vago es como el que dirige las funciones de relajación, de reconstrucción y de reposo. Así es como estamos todos sin nervio vago, todos sin acetilcolina. Entonces, es verdad que cuando es muy difícil a veces grabar información. Eso uno lo ve con los pacientes. Cuando uno dice, tengo un déficit de atención, y uno quiere saber, bueno, ¿tenés problemas en prestar atención o en grabar información? Hay gente que tiene un déficit más que nada para prestar atención, que están desmotivados, que no tienen ganas de levantarse por la mañana, que les cuesta seguir un objetivo, que procrastinan constantemente. O sea, es más una disfunción del lóbulo frontal. Y hay otros pacientes que sí tienen un déficit más de acetilcolina. Es decir, pueden estar atentos pero no graban información, tienen más niebla mental, tienen disautonomías, porque claro, el tono del nervio vago está tan bajo que pueden tener taquicardias, palpitaciones, bruxismo, contracturas musculares y cervicales. Entonces uno también en la consulta, preguntando, también puede saber si falta más de uno o más del otro. Vale. Y también viendo un poco cuál es la clínica de cómo funciona el cerebro. Vale. Pero fíjate esto que te decía antes, que para que el cerebro funcione bien, que fabrique GABA, yo necesito interferón gamma. Para que fabrique acetilcolina, yo necesito estar desinflamada. ¿Por qué? Porque los contextos inflamatorios, no solo por aumento de cortisol, sino por ejemplo de moléculas inflamatorias como el interferón gamma, hacen que la acetilcolina no se fabrique. Entonces, yo también puedo tener pacientes que no aprendan o que no graben información porque están inflamados. Porque están inflamados por una disbiosis oral, por reactivaciones virales, por una microbiota que no corresponde, por estrés sostenido, por vivir en ambientes muy tóxicos, por un montón de cosas. Porque el cerebro no está aislado del resto del cuerpo. Pensemos que recibe cerca de 750 mililitros, 800 mililitros de sangre por minuto. ¡Wow! Yo siempre le digo a mis pacientes como una botella de vino por minuto. Pero de sangre. Es muy gráfico, pero de sangre. A veces. No se vayan a Hay pensar. quien recibirá también la botella de vino. Yo estaba pensando, ¿hay alguna manera de medir la acetilcolina o el gamma? ¿Hay alguna manera de medirlo? Hay estudios en los que se puede medir neurotransmisores en orina de 24 horas. Pensá que es muy móvil los neurotransmisores, entonces no se miden en sangre. En sangre también podemos medir los metabolitos de los neurotransmisores. Y también hay estudios que se hacen con espectrofotometría que funcionan bastante bien, que miden neurotransmisores. Pero bueno, lo ideal es medirlo en orina los neurotransmisores y sus metabolitos en orina de 24 horas. La serotonina, por ejemplo, se puede medir en plasma. En plaquetas, perdona. Vale. No sabía esto, porque me imagino que también con el resto de neurotransmisores pasa igual. ¿Sí? Dopamina, noradrenalina, se pueden medir ellos y se pueden medir los metabolitos en orina de 24 horas. La serotonina se puede medir en plaqueta y se puede medir el indol acético en orina. Se pueden medir también en pacientes que pensemos que la mayoría de los neurotransmisores se fabrican en el intestino. También el intestino fabrica gran cantidad de neurotransmisores. Entonces, en pacientes que tienen síntomas intestinales como colon irritables, estreñimiento súper severo, también los podemos medir en intestino. Vale. Eso hace la medicina de precisión, que todo esto que sale de un libro y de formulitas y de clínica que a uno tanto le gusta, pueda saber si lo tiene o no lo tiene y cómo funciona. Claro. Y otra cosa importante es que para fabricar estos neurotransmisores nosotros necesitamos nutrientes y necesitamos energía, mucha energía celular. Eso es dependiente del funcionamiento mitocondrial y los nutrientes son los cofactores, son como cada proceso enzimático para que yo fabrique tal o cual neurotransmisor requiere magnesio, hierro, glutatión, B1, B6. Entonces, hay mucha gente que también tiene déficit aminoácidos, ¿no? Triptófano y demás. Hay mucha gente que tiene déficit de determinados nutrientes por los cuales los neurotransmisores pueden no fabricarse y entonces aparecer síntomas.
Vale. Sí, después hablaremos también un poquito de neuroinflamación, que sé que, bueno, es mi tema. Sí, que es tu tema. Ahora, siguiendo un poquito con el tema de la atención, claro, a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, bueno, pero oye, ¿y yo cómo entreno esta capacidad de atención? Porque claro, en la sociedad en la que vivimos, pues realmente hay que hacer como un esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos pantallas, tenemos el teléfono y demás. Bueno, yo sé que existen técnicas de meditación, de mindfulness, en las que se puede entrenar, ¿no? A través de la meditación podemos entrenar ese foco, ¿no? Y mantener la atención. Y yo te he oído alguna vez hablar del aburrimiento, que me parece muy interesante, como que eres fiel defensora de aburrirse. Hay que aburrirse, sí. Sí. Y me gustaría que contaras por qué crees que es tan importante y qué sucede en el cerebro cuando nos aburrimos. O sea, el aburrimiento no es la falta de función del cerebro. Es un periodo de incubación para la creatividad, ¿no? Cuando uno sale de una actividad, de una tarea en la que el lóbulo frontal está inmerso, el aburrimiento da la oportunidad al cerebro para que busque información y conecte. Puede surgir cualquier cosa de ahí, para que busque y conecte. Sobre todo si las ondas cerebrales están más calmadas, aparece información autobiográfica con un recuerdo de alguna cosa y de la otra, y permite que se generen nuevas ideas y la creatividad. Eso son mecanismos diferentes, en general están en relación a la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto está más que nada formada por otro neurotransmisor que es la serotonina. No es que es el único neurotransmisor que transmite información, sino que le da el tono. Es decir, si yo tengo bajos niveles de serotonina porque estoy muy inflamada, porque sabemos que la serotonina no se fabrica si estoy inflamada, es probable que el contenido de esa red neuronal por defecto no sea lindo, agradable y creativo. Y que sea bastante rígido y estructurado y difícil de y menos plástico. Por eso está como tan de moda los hongos como la psilocibina para modificar la red neuronal por defecto, ¿no? Porque eso nos permite realmente ser plásticos y fomentar la creatividad. Pero claro, si yo estoy constantemente con dopamina utilizando mis circuitos, otro tipo de circuitos, esto no ocurre. Cuando la red neuronal por defecto está trabajando de esta manera y yo estoy tranquila y relajada, se favorece un fenómeno que se llama ley de Hebb, que es que dos neuronas que disparan juntas están condenadas a encontrarse y formar una sinapsis y un nuevo circuito. ¿Puedes poner un ejemplo de esto? Por ejemplo, o sea, para que lo entendamos bien, porque como que entiendo que si dos cosas están pasando al mismo tiempo, aunque estén separadas esas neuronas, aunque no estén conectadas... Aunque estén lejos, ¿se van a conectar? Sí, disparan juntas y si en ese momento mi proceso mental hace que sean congruentes y así pueden generar nuevos circuitos. Wow. Esa es la magia de la neuroplasticidad. Pero claro, si mi cerebro está... eso no ocurre. Si yo no le doy espacio a que eso ocurra. Y si veníamos con... esto que veníamos hablando antes, que el cerebro está en multitasking con un montón de procesos, pero los procesos no llegan ni siquiera a grabarse. Claro, el contenido que yo puedo utilizar para crear nuevas ideas, se acota bastante, ¿no? El problema es que los humanos nos llamamos sapiens, porque nosotros hemos siempre salido de los conflictos, no por tener un cuerpo prodigioso, porque cuando cualquier león o mono nos mata, por tener una mente prodigiosa, por ser creativos para encontrar soluciones, y por trabajar en conjunto en sociedad, ¿no? Porque eso somos, o sea, gran parte de nuestro lóbulo frontal, así como se encarga de la atención y de la ejecutividad, se encarga de ser sociales, de ser empáticos y demás. Entonces, esas características humanas que nos permitieron evolucionar se están perdiendo. O están funcionando menos, no quiero decir que se están perdiendo. Sí. Quiero decir que, están funcionando menos. ¿No? Sí, pero es raro el momento en el que nos aburrimos hoy en día. O sea, quiero decir, porque hablemos de aburrirnos, pero aburrirnos no es... Porque ahora yo creo que aburrirse se entiende por no estar con una pantalla, pero estar con un libro tampoco, estar escuchando un podcast tampoco. ¿Qué sería aburrirse? O sea, estar sin hacer nada. Es que es necesario, es que cada vez más se le indica a las personas que intenten no hacer nada durante al menos 1 hora por día, para favorecer todos estos procesos mentales, apagar el ruido de fondo y mejorar los neurotransmisores que deberían estar haciendo otra cosa. Lo que pasa es que la gente se siente muy mal estando solo consigo mismo. Claro. Es una locura. ¿Tú consigues hacerlo en tu día a día? O sea, mira, yo tengo una alarma que a las 7:30 de la mañana me dice 10 minutos de mindfulness. 10 minutos. Y digo, la voy a volver a aplazar. Mañana.
Sí, sí, o sea, yo, vamos, escuchándote 1 hora me parece un montón de tiempo, ¿no? Sí, porque sobre todo con esta sociedad hiperproductiva que tenemos que estar todo el rato haciendo cosas y demás, 1 hora es muchísimo, muchísimo tiempo, pero bueno. Claro, hablando de falta de atención, es imposible como no nombrar el TDAH, que creo, por lo menos yo he trabajado con niños durante bastante tiempo y cada vez me venían más madres y más padres diciéndome que su niño o su niña estaba diagnosticado con TDAH. He escuchado a muchos psicólogos, muchos psiquiatras decir que esto en realidad es como una etiqueta moderna para nombrar algo que antes, bueno, pues era un niño con mucha energía o simplemente un niño. Entonces me gustaría preguntarte qué piensas tú, si piensas que esto realmente es un diagnóstico, vamos, un trastorno clínico, y también un poco normalmente cómo se suele tratar esto, cómo se suele tratar el TDAH. Existe el trastorno clínico y existe la disfunción. Vale. Y era un poco lo que te decía al principio, el trastorno clínico es 100% heredad, bueno, no 100%, 80, entre 80 y 90%, tiene una alta heredabilidad y es por el tipo de funcionamiento de los receptores de dopamina fundamentalmente, y existe la disfunción que es por el contexto de vida moderno. ¿Qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, la dopamina es mi neurotransmisor de la búsqueda, ¿no? Pero cuando yo uno tiene que imaginarse que la sensibilidad a la dopamina es como el mar, a los estímulos. Pero las pantallas, el azúcar, los alimentos hiperpalatables y demás son tsunamis. Entonces, claro, lo que ocurre después es que cuando bajan a los niveles naturales de una conversación, de estar en la naturaleza y demás, la dopamina, mis receptores dejan de ser sensibles. Eso se llama downregulation, y es decir, si yo tengo mucha cantidad de neurotransmisores, mis receptores se internalizan y dejan de ser sensibles porque a mi neurona la dopamina la mata. En realidad no la mata, pero le genera mucho estrés oxidativo. La hace funcionar demasiado y le genera mucho estrés oxidativo. Entonces los receptores se internalizan. Entonces después, en contextos en los que los niños van al colegio o comen comida normal, la dopamina no alcanza a producir lo que se llama recompensa. La dopamina es la búsqueda. ¿Qué busco? Una recompensa. El cóctel de la recompensa es otra cosa, son otros neurotransmisores que todavía no hablamos, que son los péptidos opioides, la morfina, las endorfinas, los endocannabinoides y la oxitocina. Es decir, yo busco con dopamina, obtengo como recompensa esto. Pero si yo estoy con tsunamis de dopamina todo el tiempo, los receptores se me van internalizando y el cóctel de recompensa también van disminuyendo. Entonces hay mucha gente que obtiene logros, pero no siente el placer de la recompensa. ¿Se entiende? Sí. Voy queriendo una cosa detrás de la otra, además porque estoy con unos niveles de dopamina acá, no paro de buscar todo el tiempo, pero cuando tengo mi recompensa porque logré una carrera, un máster o lo que sea, no me siento lo suficientemente feliz. Claro. Porque además las situaciones de estrés hacen, cuando yo tengo estrés y libero cortisol, también libero endorfinas. También libero péptidos opioides, que en realidad son parte de la recompensa. Es decir, si a mí me está corriendo un tigre, yo también tengo que intentar no sentir dolor, ¿no? Entonces, por estrés, se libera cortisol y se liberan esas moléculas para que yo no me sienta tan mal y no sienta tanto dolor. ¿Quién no está estresado? Esas moléculas también nos hacemos resistentes a esas moléculas. Entonces, por estrés y por exceso de dopamina nos hacemos resistentes también a sentir placer y a sentir bienestar. Por eso en la sociedad también hay tanto dolor. Y una vez que este círculo de dopamina, este ciclo dopaminérgico está dañado, por decirlo de alguna manera, ¿podríamos volver a disfrutar de cosas como una conversación y demás? O sea, ¿se podría revertir? Sí, por supuesto. Por supuesto, se revierte. Primero que los pacientes comprendan qué es lo que les pasa. Qué es lo que les pasa. Eso tranquiliza muchísimo porque la gente cree que son anormales, se están volviendo locos. Y cuando la gente comprende cómo funciona el cerebro y por qué, y qué es lo que vamos a hacer para resetear esos circuitos, se puede trabajar tranquilamente. No solo con esto que venías diciendo, hacer mindfulness y que realmente el cerebro sepa que los estímulos saludables son los estímulos naturales para los que el cerebro está preparado, sino que además se puede trabajar con nutracéuticos, con distintas sustancias y en casos en los que de verdad hace falta, fármacos. Vale, ahí te iba ahora, que te pregunté antes, ¿cuál es el tratamiento ahora que se utiliza para el TDAH? Primero saber la causa. Claro. Sí o no. Si yo tengo de verdad que...
Porque también puedo fabricar menos dopamina, así como puedo fabricar menos serotonina por estar con contextos inflamatorios. Y bueno, parte del tratamiento será ese. Puedo fabricar menos dopamina porque tengo bajo hierro o porque tengo bajo vitamina B. Bueno, parte del tratamiento también será ese. Y si hace falta dar fármacos, serán fármacos. También puedo sensibilizar los receptores con algunas moléculas como adaptógenos. Seguramente también tendré que tratar el cortisol, tendré que hacer funcionar más la acetilcolina. Vale. Inhibir la colinesterasa, o sea, son muchos mecanismos. Claro que fármaco, bueno, metilfenidato, anfetaminas y demás, eso es lo que todos conocemos. Lo que poco se conoce es todo el resto que abraza el síntoma del déficit de atención. ¿Y qué es? Tranquilamente manejable, partiendo desde la base que nosotros podemos medir los neurotransmisores, podemos medir cómo está el intestino, si está fabricando lo que yo quiero o no, cómo están los niveles de cortisol en distintos momentos del día, cómo están estos cofactores necesarios para que se fabrique este neurotransmisor. Entonces eso nos abre una posibilidad enorme de no solo con un fármaco tapar un síntoma, porque el fármaco lo que hace es poner un parche, no te está arreglando todo el resto. Claro. ¿Y con qué otras cosas? Me imagino que también cambiando el estilo de vida también podemos alterar todo esto. Entonces, ¿tú en tu consulta has visto alguna persona que a lo mejor esté diagnosticada con TDAH que le hayas cambiado, pues por ejemplo, la dieta, o que le hayas cambiado un poco el estilo de vida y que haya mejorado? Sí, por supuesto, sin fármaco, sí, sin dudas. ¿Que esté diagnosticado con TDAH? Sí. Y aparte que hay diagnósticos de TDAH que son de adultos, que vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, de hecho muchas médicas, claro, estamos todas las mujeres con multitasking hasta acá, estrés sostenido, los neuroesteroides bajan, las hormonas bajan, el funcionamiento mitocondrial desciende, las mujeres somos más sensibles a la inflamación y entonces es verdad que muchas nos sentimos con TDAH y si a mí me hace un test me da 10 de 10. Ya. Claro, porque además normalmente cuando te diagnostican con esto, me imagino que es como, bueno, pues como con la fibromialgia, ¿no? Te van preguntando ciertas cosas. Cumplir criterios y punto. Claro. Fármaco. Claro. No, y nada más alejado de la realidad de lo que se debe hacer. Claro. Bueno, es que me parece increíble, ¿no? Que me digas esto, que cambiando a lo mejor el estilo de vida, porque cuántas personas pues a lo mejor están medicando a sus hijos porque no ven otra alternativa, pero a lo mejor hay otras alternativas. Sí, en esto vuelvo a decir, hay que diferenciar si son los que son realmente invalidantes por alteraciones en el neurodesarrollo que son muy genéticamente determinados, que no digo que no haya que hacer todo el resto o evaluar si lo del resto no está tan bien vinculado. Pero bueno, eso suelen responder más a fármacos, porque la verdad es que la codificación suele ser bastante intensa, pero a los otros, a los que vos decís, pero a ver, tengo una carrera universitaria, un máster, manejo una familia, me reúno con mis amigas, puedo mantener una conversación y de golpe tengo un diagnóstico. ¿Y qué papel juegan las pantallas en todo esto? Las pantallas vienen a ser los tsunamis de dopamina. Claro. Igual que los edulcorantes, los alimentos hiperpalatables, igual que las luces, igual que los sonidos de hiperestimulación. Vienen a ser los tsunamis de dopamina por los cuales después se internalizan, se produce un down regulation de esos receptores y de funcionamiento. Claro. Y porque si es un niño pequeño, ¿no? Que hoy en día, bueno, yo lo he visto también, estos brazos robóticos que están en los carritos con el teléfono ya desde muy pequeñitos, me imagino que esto tiene que afectar de alguna manera al neurodesarrollo. Sí. Quería que nos explicaras un poco en qué cosas puede afectar y sobre todo, o sea, es muy difícil como criar a un niño hoy en día sin ninguna pantalla, pero ¿hasta qué edad dirías tú? Oye, mira, hasta aquí yo no pondría pantalla en ningún lo que tipo. dicen los libros es que hasta los 6 o 7 años no debería haber, lo que dicen los últimos estudios, pero es verdad que es técnicamente imposible. Y es verdad también que no hay muchos estudios a largo plazo de que esos niños que se han criado con pantallas ahora tengan 40 años y sepamos cómo funciona el cerebro. Ya. Sí podemos prever que, claro, hay mucha más cantidad de información, mucha más cantidad de estímulos, que puede haber esto que se llama alta sensibilidad, con dificultades, digamos, en el procesamiento o que el estímulo sensorial realmente sea molesto en un punto, que molesten los ruidos, las luces, con contracturas y demás, como por un agobio por la cantidad de información, pero no lo sabemos, porque además no solo hay que pensar en esto, es que uno dice el cerebro tiene una capacidad ilimitada para tener información.
No sé qué tan cierto es eso, que hay una capacidad ilimitada de tener información, porque si tenemos en cuenta que todos estos son procesos que requieren tanta cantidad de atención, de neurotransmisores, de energía, de un buen sueño y demás, ¿cuánta de esa información ingresa y qué pasa con la cantidad de información que pueden llegar a tener? La información que nosotros necesitamos para trabajar hoy como médicos y como profesionales es muchísimo más que la que necesitaban mis padres, que también son médicos. Entonces, eso es un tiempo de tener esa información dentro y además es este multitasking constante también. Requiere más recursos de mí. Y esos recursos son recursos bioquímicos, biológicos. No son recursos de la estratosfera. Sí, y además yo he oído alguna vez que esta, o sea, como esta anedonia que tú hablabas, ¿no? que está pasando, yo creo, sobre todo a lo mejor se ve más en la gente joven, pero yo creo que en general está pasando, porque a todos nos afectan las pantallas también. Yo he oído muchas veces que las emociones que sentimos al aprender algo influyen en la retención de esa información, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Por esto que hablábamos al principio. Existe una necesidad de que el estímulo sea lo suficientemente relevante e importante para mí para que yo pueda apagar el ruido de fondo. Y si ese estímulo es emocionalmente importante, porque las emociones son señalizadoras de que esto es un peligro y entonces tengo miedo, eso socialmente está mal y entonces siento vergüenza. Las emociones son señalizadoras de vas por buen camino o agarra para el otro lado. Entonces es como te dicen, este estímulo sí. ¿Refuerzan o empeoran un estímulo? Y las emociones, aparte de depender del contexto, dependen de nosotros, depende de cómo está mi cuerpo, porque si mi cuerpo está mal, mis emociones en general van a tender a ser negativas, justamente porque no fabrico serotonina, porque no fabrico neurotransmisores, entonces no están fuera de mi propio cuerpo. Y es muy importante porque la emoción también tiene que ir en relación a lo que yo le presto atención, en relación a mis valores. Entonces, imagínate lo que está conectando el cerebro constantemente, está conectando mi propiocepción, mi inmunocepción, mi interocepción, junto con mis valores, lo que yo quiero hacer, más que el estímulo sea relevante, más que todo esté bien, ¿no? Para decir, voy a prestarle atención a esto, voy a poner el foco acá, mi sistema, digamos, de vigilia está lo suficientemente alerta como para que a mí esto me resulte relevante y la acetilcolina diga, venga, vamos a grabar. Vale. Esta noche vamos a dormir y esto se va a grabar. Es que me pasa, por ejemplo, que te estoy escuchando y digo, o sea, como que me tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasa, y me imagino que también a lo mejor hay gente que nos esté escuchando, que aunque me parezca más interesante un contenido de un libro, o sea, a mí aprender cosas nuevas me encanta y puedo estar leyendo o escuchando un podcast que me guste y el contenido me parece muy interesante. Sin embargo, noto que cuando entro en redes sociales o sea, atrae mucho más mi atención, o sea, me engancha muchísimo más, aunque el contenido no me parezca tan interesante como me parecía el libro. ¿Esto por qué es? Por las luces, por la calidad del estímulo también. Y además porque las redes sociales te dan algo para lo cual los humanos estamos preparados. Y es justamente para vivir en sociedad. Te da el enganche, te da el like, te da el me gusta, este me dijo tal cosa, el otro me dijo tal otra. Y nosotros tenemos gran parte de nuestro cerebro preparado para eso. El que inventó las redes sociales, puesta en un teléfono, que vos podés pasar así, estás conectado con todo el mundo, digo, vale. Lo que pasa es que existe para el cerebro una forma en la que funcionan las redes sociales, por naturaleza. ¿No? Porque yo no soy amiga de los 15.000 seguidores que tengo en mis redes sociales, de hecho no los conozco a todos. Entonces, lo social está hecho para contenernos, para hacernos sentir parte de la tribu, para aquietar los ejes de estrés, y eso lo hace a través de liberación de neurotransmisores, por ejemplo, la oxitocina o la serotonina. Pero eso no lo hacen las redes sociales. Las redes sociales solo te dan la dopamina, no te cierran el circuito de recompensa de esa búsqueda que vos estás buscando, que uno busca por naturaleza, que es sentirse parte de una comunidad. ¿Por qué? Porque solo nos morimos. Solo nos moríamos. Ahora podemos estar solos, pero bueno, viene así codificado. Solo te vas a morir, tenés que cuidarte tu propia espalda. Entonces no podés bajar la retaguardia y aquietar tus ejes de estrés. Eso viene codificado en cada una de nuestras células. El cuerpo sabe eso, por eso sentirse solo es tan enfermante. También tenemos esta cosa de, o por lo menos a mí me pasa, que cuando estoy aprendiendo con las pantallas, como que justifico el estar con pantalla porque estoy aprendiendo. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, estoy viendo podcast o estoy viendo un documental que me interesa y demás. Entonces justifico el pasar más tiempo con pantalla porque estoy como
introduciendo bueno, pues un conocimiento nuevo o algo así. Pero bueno, al final, digamos que el circuito es el mío. O sea, sí, y aparte, además, ese estímulo no deja de ser un estímulo que uno está leyendo en un ordenador al que le baja un poco el brillo y termina siendo un libro. ya. El tema es la gente que cree que aprende de la universidad de Instagram. Ya. Eso sí ya es un problema. Y hay muchos. Eso sí, porque claro, estamos todos dentro del mismo formato y todo puede llegar a ser lo mismo. Y eso es un problema, porque la gente no tiene por qué saber diferenciar quién sabe de quién no sabe. Ya. Antes hemos hablado de dopamina y que está relacionado con el uso de las pantallas. Quería preguntarte que yo he escuchado que la dopamina es inflamatoria y claro, al estar utilizando pantallas todo el rato, pues estos círculos de dopamina están todo el rato modificándose de alguna manera. ¿Quiere decir esto que estamos favoreciendo la neuroinflamación? La dopamina es oxidante. La dopamina en su metabolismo, tanto enzimático como no enzimático, genera estrés oxidativo. No sé si la gente conoce lo que es el estrés oxidativo. ¿Puedes explicar? Genial. Es un poco difícil de explicar porque es una cuestión molecular, pero lo que ocurre es, dijimos que la neurona es la célula que más cantidad de energía consume. El cuerpo tiene cerca de 2 millones de mitocondrias, que son las centrales energéticas por cada una de las células. Pensemos que un cardiomiocito tiene 3.000, 4.000, 5.000, contra una neurona, ¿no? Consume oxígeno para que cada molécula de alimento que ingresa fabrique ATP. El estrés oxidativo es, si yo la tengo funcionando excesivamente y esas mitocondrias del todo no están funcionando bien, generan radicales libres del oxígeno. Y nos vamos oxidando, como se oxida un aguacate, ¿no? Pensemos que un aguacate también es grasa y el cerebro tiene 60-70% de grasa y agua. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de nuestras membranas neuronales está formada por fosfolípidos, por grasas. ¿Qué pasa ahora si esa grasa en este momento se oxida? La transmisión de información, que es a través de las membranas celulares, puede no darse correctamente, aunque los neurotransmisores y las hormonas estén bien. Y por otro lado, si la célula disfunciona mucho por estrés oxidativo, sí puede el sistema inmune decir, bueno, necesito ayudar. Se activan unas vías, el sistema inmune no responde solo a los bichos y a las cosas que están por fuera del cuerpo, sino que también responde cuando nuestra célula funciona mal. Un cáncer, por ejemplo, o una célula con mucho estrés oxidativo que empieza a funcionar mal, también puede activar algunas vías específicas de la inflamación. Entonces, sí es verdad que la dopamina es muy oxidante, genera estrés oxidativo, y es por eso que el cuerpo decide hacer este fenómeno de down regulation de los receptores, de decir, bueno, no le voy a hacer caso tanto, no voy a transmitir tanta información. Es un mecanismo protector. Vale. El cuerpo no está mal hecho, es fantástico. Lo que pasa es que, hablábamos esto con David, ¿no? Lo que pasa es que no venimos con manual. No lo necesitaríamos si no hubiéramos modificado tanta la naturaleza, porque estaríamos muy bien adaptados. El problema es que modificamos tanto la naturaleza que necesitamos un manual para saber cómo tenemos que vivir, cómo estamos hechos y cómo no enfermarnos. Claro. O sea, que en parte podríamos decir que el propio uso de las pantallas nos está neuroinflamando de alguna manera. Sí, no solo por las pantallas, sino que muchos y cada vez más estímulos hablan de la contaminación electromagnética, ¿no? Del Wi-Fi, de los Bluetooth. Y la luz azul, ¿no? La luz azul ya por su propio espectro de onda inflama. O sea, no es una luz que sea conocida por la naturaleza humana, digamos. Sí. Aparte, bueno, yo te he escuchado decir que le das muchísima importancia al sueño. Me gustaría que explicaras qué sucede, por qué es tan importante el descanso, porque claro, las pantallas, al final, por esto que estamos hablando de las luces, afectan muchísimo nuestros ciclos circadianos y por lo tanto pues dormimos peor, estamos más activos por la noche y demás. Quería que explicaras qué sucede exactamente cuando dormimos cerebralmente, por qué es tan importante descansar. Cuando dormimos se generan un montón de fenómenos, pero básicamente el cerebro se limpia. Dijimos que el cerebro es un órgano metabólicamente muy demandante y así como se limpian, el sistema linfático de las piernas, por ejemplo, limpian los residuos de ese metabolismo. El sistema linfático del cerebro, que fue descubierto hace muy poco, limpia los residuos de los productos metabólicos del cerebro, de toda la actividad metabólica del cerebro. Lo hace fundamentalmente durante el sueño profundo. Sabes que el sueño no es apago.
y me voy a dormir. Tiene distintas fases, sería muy bueno. Tiene distintas fases, cada una de esas fases tiene distintas características de funcionamiento de neurotransmisores, y en la fase profunda del sueño es donde se produce esta actividad del sistema linfático que, dada también por la melatonina y la noradrenalina, se producen pulsos de limpieza de todos estos residuos. Vale. Entonces, el sueño sirve para limpiar el cerebro, pero además dijimos que durante el sueño se consolida la memoria. Entonces, el sueño es fundamental para mantener limpio el cerebro y, por ende, prevenir las enfermedades neurodegenerativas y volver a tener un buen nivel de energía a la mañana siguiente. Y además es fundamental para consolidar la memoria, siempre que el sueño sea de calidad. O sea, me imagino que tú en tu consulta haces, ¿no? O sea, como le das importancia al sueño, me imagino que, bueno, además de preguntarles cuáles son sus hábitos de sueño, me imagino que puedes modificar ciertas conductas de los pacientes. Entonces, ¿qué les dices exactamente? ¿Quitar pantallas? Después de las 8 de la noche, idealmente quitar pantallas, si es necesario trabajar, porque hay gente que solo puede trabajar, usar lentes blue blockers que bloqueen la luz azul, no tomar bebidas estimulantes, los argentinos, mate, café, sí, té, nada, después de las 7, 8 de la noche. El café, en realidad, algunas personas hasta las 2 de la tarde no pueden volver a tomar, de acuerdo a qué tan rápido lo detoxifican. No hacer actividad física intensa la tarde-noche, que mucha gente dice, bueno, termino de trabajar y me voy al gimnasio, eso activa adrenalina, noradrenalina, después no sabes si la vas a tomar para poder dormir. A la noche, idealmente, alguna actividad más de tipo relajante. Tampoco hacer mucha actividad intelectual y estar preocupado en tratar de ordenar todos los problemas del resto de la semana antes de irse a dormir, porque el cerebro se va a quedar pensando en eso. Otra cosa muy importante es no señalizar durante la noche comiendo mucho hidrato de carbono, que libera mucha insulina, y el cerebro dice, tengo energía. Eso es un señalizador. Por eso siempre les recomendamos al menos 2 o 3 horas que pase entre la cena, y yo les agrego a que no sea una dieta rica en hidratos de carbono a la noche. Una ducha caliente, sabemos que el cerebro descansa mucho mejor cuando necesita bajar la temperatura, que no haya estímulos auditivos, ni luces, ni demás. Hay gente que vive sobre avenidas y demás. Eso, claro, el cerebro suele estar bastante más alerta. Y bueno, después hay gente que tiene dificultades en el sueño porque, como te decía, son procesos complejos basados en neurotransmisores, en ondas cerebrales, y bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a intervenir. Imagínate que la melatonina, que es este señalizador, sale de la metilación, el proceso de metilación de la serotonina. Y dijimos, la serotonina, si hay inflamación, no se fabrica. Si yo tengo una disbiosis en el aparato digestivo, también fabrica menos. Si tengo el cortisol muy alto, tampoco voy a dormir. Entonces, y también si tengo alteración en los procesos de metilación, es esto, ¿no? Agregar un grupo metilo a la serotonina, la metilo y la transformo en melatonina. Hay mucha gente que tiene dificultades en los procesos de metilación. Eso también se mide, porque la metilación es un proceso súper importante para activar los complejos B, por ejemplo, que son fundamentales para tener energía y para la neuroplasticidad, para silenciar virus. Yo lo silencio por metilación. Para el control epigenético que decíamos, si se va a heredar, también se hace a través de un proceso de metilación. Para la fabricación de músculo, para la fabricación de melatonina. Y hay muchas personas, como yo, que tenemos una variante de este gen que funciona menos, metilamos menos. Vaya. Bueno, o sea, que la gente que esté escuchando que no duerma bien, que se ponga con todo esto. Que no duerma bien, que se enferme seguido, que le cueste recuperarse después de ir al gimnasio y demás. Lo que pasa es que es lo que decías antes, ¿no? Que comentabas que como que nos hemos desnaturalizado tanto. ¿Tú crees que es posible vivir saludable en la sociedad en la que estamos ahora mismo? Yo creo que cada tanto tenemos que estar mucho, de hecho por eso yo elegí Mallorca, tenemos que estar más en la naturaleza, sí, y saber cómo estamos hechos. Pero sí, es verdad que hay grandes ciudades en las que es imposible vivir saludable por el tema de la contaminación, y eso está cada vez más estudiado. La contaminación directamente genera inflamación, está muy relacionada con las enfermedades neurodegenerativas, está relacionada con los trastornos metabólicos, con la obesidad. Entonces, claro, yo siempre digo, nuestro sistema inmune está muy preparado para matar una bacteria, para matar un virus. Venimos con eso de toda la vida y sobrevivimos y somos la especie que somos, gracias a un sistema inmune que tiene mecanismos muy robustos y potentes para eso. Ahora, ¿qué es una nanopartícula? ¿Qué es el glifosato?
¿Qué es todas las sustancias contaminantes de la polución? No se puede deshacer, no sabe, no lo conoce. Y eso genera un desgaste constante por acumulación, también por estrés oxidativo, por inflamación crónica de bajo grado. Entonces, si es o no es, yo en mi caso intento que sea, en la medida que puedo. Porque es verdad que todas estas cosas, como las pantallas y estos estímulos, están hechos para saltearse, incluso la mente humana que sabe que lo quiere y que lo quiere hackear, ¿no? Pero bueno, es complicado. Te quería hablar, bueno, has hablado de neuroinflamación y quería preguntarte cuáles son los síntomas para saber si estamos neuroinflamados o no. ¿Cuáles son estos síntomas que tú a lo mejor puedes ver en tu consulta más? Uno de los síntomas como más importantes de la neuroinflamación es la niebla mental. Que no es el único. ¿Qué sería la niebla mental? La niebla mental se puso muy de moda en el COVID. Y post-COVID, no sé si ¿te acuerdas que esa era brain fog? Era en todos lados. Y es esa lentitud, esa dificultad. Por lo primero que ocurre cuando hay neuroinflamación es una dificultad en la transmisión de información. Como dijimos, uno no tiene que ser tan corticocentrista en cómo funciona el cerebro, como acá está grabado esto, acá está grabado lo otro, acá. No, porque lleva y trae información constantemente. Entonces las vías de comunicación, cuando hay inflamación, disminuyen su velocidad de transmisión de información. Entonces, uno de los síntomas principales es esto. Me cuesta estar atenta, concentrada, tengo algo de niebla mental, no estoy enfocada, hay pacientes que pueden tener náuseas o más. Nosotros pensamos que el cerebro no duele. No tiene receptores para el dolor. Cuando nos duele la cabeza nos duelen las meninges o los vasos sanguíneos. No duele el cerebro. El cerebro te está avisando de otra manera. Estás más lenta, no encontrás las palabras, estás cansada todo el día, sentís esta sensación de embotamiento. Vale. Pero esto, ¿hay alguna manera de medirlo? O... Sí, en casos en los que sea necesario, se mide a través de marcadores en plasma. También se puede medir en marcadores de líquido cefalorraquídeo en caso que sea necesario, ¿no? Pero sí se puede medir en marcadores en plasma. Nosotros sabemos que el cerebro no es todo neuronas, sino que los astrocitos, que son parte de la barrera hematoencefálica, pueden funcionar como células inmunológicas, y la microglia es una parte muy importante, son cerca del 10 al 12% de las células del cerebro, y esas son como los macrófagos del cerebro, son como las células inmunológicas que tenemos periféricas, pero del cerebro. Entonces sí se pueden medir marcadores de si eso está funcionando o no está funcionando. Vale. Pero esto normalmente en la salud pública no se hace. Bueno, pero yo lo pido. Yo sí. Claro, pero porque lo que estoy pensando es que esto, me imagino que deben de ser unas pruebas que tienen un costo elevado. A ver, no tanto. ¿No? Vale. No, de hecho acá en Palma se hacen en la mayoría de los laboratorios sin ningún problema. Vale. Yo lo que pienso es, ¿cómo sabemos si realmente hay, por ejemplo, una depresión o una ansiedad, o si estamos neuroinflamados? ¿Cómo podemos...? Es que hay que hacer las pruebas. Primero que además con uno con una anamnesis, yo estoy 1 hora con cada paciente, preguntándole todo esto para ir como desentrañando no solo lo del cerebro, sino lo del contexto, ¿no? Y si hace falta, hay que pedir las analíticas, porque una depresión, yo dando un antidepresivo, un inhibidor de la recaptación de serotonina, si el paciente no está fabricando serotonina porque tiene una disbiosis y porque tiene una vitamina D superconsumida y porque sus omegas están fuera de rango, y a lo mejor porque tiene una disbiosis oral o porque tiene una reactivación de un virus citomegalo, un Epstein-Barr, un long COVID o lo que sea, yo lo voy a catalogar como un depresivo. Aunque sea con una PCR ultrasensible, yo ya puedo saber si está inflamado o no está inflamado. Lo que pasa es que, claro, tengo que conocer de esto. A ver, y yo hago también un mea culpa. Yo como neuróloga convencional, hasta hace un tiempo lo único que sabía era juntar estos criterios y este fármaco. Y sabía que este fármaco con otro fármaco no se podía, que este fármaco tenía estos efectos adversos, que este fármaco tenía estas dosis y demás, y punto. Eso es lo que enseña la Universidad de Medicina. Bueno, después uno va dándose cuenta que no termina de resolver los problemas y busca un poquito más allá. Por suerte, cada vez se va ampliando mucho más el abanico de ciencias, porque son ciencias que se pueden estudiar, que te amplíen el conocimiento y con el que realmente se puede trabajar más allá de un fármaco. Que el fármaco, yo no estoy en contra de los fármacos. Si hay que darlo, hay que darlo. Y que la medicina alopática ha solucionado grandes cantidades de problemas y es la ciencia que más ha estudiado el funcionamiento del cuerpo humano. Pero que le ha errado, para lo agudo es muy útil,
pero para todas estas cosas crónicas que estamos viendo a partir de los 40, 45 años, queda bastante obsoleta. Claro, lo que pasa es que pienso que habrá mucha gente que, bueno, que se autodiagnostique o que vaya, por ejemplo, a una consulta psicológica diciendo, bueno, pues lo que tengo es una depresión y podría pasar que lo que estuviese es neuroinflamado. Tal cual, por supuesto. Sí, y que independientemente de que no esté neuroinflamado, hay un montón de trabajos y estudios cada vez más que hablan de que cuando uno quiere hacer un cambio psicológico para aprender con terapia conductual o cambiar algo, necesitamos de algo que se llama neuroplasticidad. Cambiar no está afuera, está adentro, ¿no? Y para tener neuroplasticidad necesitamos un buen nivel de energía. Y para tener un buen nivel de energía necesitamos un buen nivel de funcionamiento mitocondrial, necesitamos buen DHA, buena cantidad de omega, buena cantidad de complejos B, buena cantidad de colina, buena cantidad de neurotransmisores. Entonces cada vez hay más trabajos de que cuando realmente uno está haciendo un trabajo con una persona para que cambie algo, además de comprender cómo funciona y por qué lo tiene que cambiar. Nosotros sabemos que en la neurociencia de los hábitos y de los procesos de toma de decisiones, la información es top-down, es decir, yo comprendo qué es lo que me pasa y sé por qué lo quiero cambiar, pero también es información somática. Necesito de ambas. Yeah. Y eso me puede llegar a generar un cambio para que la neuroplasticidad, si todos estos fenómenos que decimos que tienen que ver con la energía, los nutrientes y la neuroinflamación se dan, y ahí se produce el cambio. Yo creo que le erramos en solo pensar que un fármaco o una terapia puede llegar acá. Puede, sí, porque uno también cambia. No es que tenés que ir a 1000 médicos o dedicarte a la medicina funcional o a la neuroinmunología, pero si hiciéramos todo y las personas lo comprendieran, los cambios serían mucho más fáciles y la gente avanza gracias al cambio. Hay gente que está pasada de pensamiento y no se mueve. Ya. ¿Y cuál sería tu recomendación? Si alguien siente que puede tener, por ejemplo, una depresión, estoy poniendo depresión por poner un ejemplo, Sí. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Primero ir entonces a un médico para ver todo esto? Porque, claro, pero no cualquier médico. Sí, pero Claro. claro, estudiarse, por supuesto, que tienen que estudiarse. De hecho, yo tengo pacientes que vienen y dicen, mira, yo me siento así, me dijeron que tengo una depresión, pero cuando te escucho hablar en las redes o en una entrevista, qué sé yo estoy completamente de acuerdo y me siento 100% identificada con que me pasa algo biológico, porque yo no soy una persona depresiva. De hecho, ni siquiera mi ánimo, mi contexto no es para que yo esté deprimida. Vale, comprendo. Sí, bueno, eso también es importante, ¿no? El contexto, evidentemente, ¿no? Sí. Si tú sabes que te ha pasado algo, pues que a lo mejor es traumático, evidentemente, sabes que hay un... Por supuesto, Claro, yo siempre le digo a los pacientes, si con lo que te pasó vinieras sonriendo, yo diría que estás mal y te mandaría a un psiquiátrico. Porque claro, la respuesta es completamente discordante con el contexto, pero hay gente que dice, no, mira, no sé, yo me estoy sintiendo mal desde que tal o cual cosa, una inflamación, o la perimenopausia, o las hormonas, o muchas cosas influyen. Claro. Yo sé que tratas bastantes personas con enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, autismo y demás. ¿Esto está relacionado también con la neuroinflamación? En todas hay una neuroinflamación desregulada. Si nosotros pensamos que el cerebro no son todos neuronas y que lo que pase que esté mal va a activar el sistema inmune porque lo intenta solucionar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que al no poder solucionarlo, muchas veces termina perpetuando el problema. Entonces, en todas, tanto en el Parkinson hay neuroinflamación como inflamación sistémica, como en el Alzheimer, cada una por sus casos específicos, ¿no? No porque hay determinados gérmenes que están más relacionados con uno con el otro, tóxicos que están relacionados con uno con el otro. El autismo, por ejemplo, tiene el autismo de grado más severo está muy relacionado con la neuroinflamación cada vez más, pero no podemos decir que los chicos estén expuestos a tóxicos o demás, pero sí a esto que te decía previamente, que el sistema inmune también responde a cuando la célula funciona mal. Entonces, siempre hay una respuesta inmunológica es decir, la neurología, la inmunología y por ende el funcionamiento mitocondrial y energético son indivisibles. Después todo eso hace que uno le ponga una etiqueta psicológica de lo que le pasa. Por eso es que la psiconeuroinmunoendocrinología es fantástica, te permite entender todo esto. Si además le sumás conocer los procesos bioquímicos y poder medirlos, que es lo que te da la medicina de precisión, y entender cómo funcionan estos circuitos, que es lo que te da la neurociencia y la neurología, que son las enfermedades, es fantástico porque armás una cosa
Claro. Claro, lo que pasa es que ¿qué viene antes, la neuroinflamación o una de estas enfermedades? Depende. Depende. Depende, como que no vas a saber qué No es sabes. primero, pero Ya. por ejemplo el Alzheimer está relacionado con el virus de tipo herpes, está relacionado con clamidias o micoplasmas. En algunos pacientes será una cosa, en otros pacientes será otra. El Alzheimer podremos tener personas que tienen una falta de sensibilidad a la insulina en el hipocampo y hay otros que a lo mejor no tienen eso. O una falta de sensibilidad a la leptina, o a lo mejor el cortisol altísimo durante mucho tiempo, por mucho estrés o por neuroinflamación, a lo mejor tiene una ApoE, a lo mejor está lleno de mercurio o de aluminio. Todos tienen todo y no. ¿Cómo sé yo? Tengo que buscar, porque después la característica patológica que yo voy a ver va a ser el depósito de beta-amiloide, de tau y la neurodegeneración, pero eso me está diciendo la consecuencia, no la causa. Y la causa empieza 20 años antes de que yo tenga el primer olvido en el que mi familia dice: te llevo al neurólogo. 20 años. Qué barbaridad. ¿Pero ahí hay algún tipo de síntoma? Hay síntomas, pero son síntomas muy sutiles. Claro. Por ejemplo, me estreso demasiado y no sé dónde dejé el auto, me desoriento parcialmente. Una desorientación temporoespacial por mucho estrés ya te está diciendo que un exceso de cortisol puede hacer que estos circuitos del hipocampo no estén funcionando bien. Ahora, ¿eso me va a decir que yo voy a tener un Alzheimer? No. No. ¿Y tú has visto un aumento en tu consulta? ¿Has visto un aumento de personas con este tipo de enfermedades, Alzheimer, Parkinson, en los últimos años o más o menos se mantiene igual? No sé si hay algún tipo de... Sí, hay estadísticas y la proyección es de crecimiento, tanto para Parkinson como para Alzheimer. De hecho, el Alzheimer tiene una proyección de crecimiento de un 300% para el 2050. Wow. Y las alteraciones del neurodesarrollo también vienen creciendo de 1 en 100 hace 20 años a 1 en 30. Y esto, quiero decir, no podemos echarle toda la culpa a la genética, me imagino. Por supuesto que no, yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? Porque ni teniendo quintillizos todos los que tuvieron Alzheimer, los que tienen, se puede llegar a... No. Es el contexto, es la neuroinflamación, son un montón de cosas. Los programas con los que vivimos son completamente discordantes con nuestra biología molecular y nuestra genética y nuestra forma de funcionar. Nosotros también tenemos que pensar que el cerebro es un órgano que tiene áreas evolutivamente muy nuevas, que también es muy sensible a muchas cosas, justamente por ser un órgano muy demandante de energía, es muy sensible al estrés oxidativo, por esto mismo también es muy sensible a la inflamación y a la neuroinflamación. Nosotros cada vez que comemos inflamamos, ahora estamos comiendo cada 6 horas. Yeah. ¿Pero para qué inflamábamos cuando comíamos? Para protegernos, para proteger este órgano, que era el más importante, por eso está acá arriba. O sea, ¿con cualquier comida nos inflamamos? Con cualquier comida hay un proceso inflamatorio del cerebro. Vale. Sí. Obviamente que con algunas más, ¿no? Pero bueno, es como un mecanismo de... Pero bueno, imagínate que todos esos mecanismos van en contra de cómo estamos viviendo ahora, pero eran buenos para algo. Ya. A la gente le va a doler, ¿eh? Inflamación y la comida. Yo, claro, te estoy escuchando y digo, o sea, porque estamos hablando de que realmente está más ligado con la epigenética que con la genética, este tipo de enfermedades. Pero, por ejemplo, cuando se diagnostican a niños pequeños con autismo, por ejemplo, que cada vez también, corrígeme si me equivoco, pero hay más, Sí. Claro, piensas, es que no le ha dado tiempo a ese organismo a inflamarse en la sociedad, porque literalmente tiene 4 o 5 años y no ha dado tiempo a inflamación. ¿Esto a qué se debe? ¿A la inflamación de sus padres? O... Sí, lo que dice, ¿Sí? lo que dicen la mayoría de los papers es que se deben a una... Nosotros pensemos que nosotros hacemos el cerebro de nuestros hijos con nuestra grasa, con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo ya viene bioacumulando varias sustancias, ¿no? Y después hay muchas cosas de la vida actual que también son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en determinada edad en la que el cerebro del niño es muy vulnerable porque ocurre lo que se llama poda sináptica, es decir, el cuerpo humano varias veces en la vida, pero fundamentalmente entre el año y medio y después en la adolescencia, ocurre lo que se llama poda sináptica, poda los circuitos de contactos que nos hicieron para hacer más eficientes las otras transmisiones. Eso es algo muy bueno, pero también es una inflamación programada del cerebro, que se da muchas veces en un contexto en el que bajan los anticuerpos maternos,
al año y medio, que nosotros le pasamos por placenta, y ocurre que el niño se mete muy tempranamente a las guarderías y está muy expuesto a gérmenes, y además se ponen toneladas de vacunas. No sé si hay que silenciarlo o no. No, yo no estoy en contra de las vacunas, pero digo, más una inflamación, una actividad inmunológica materna, en la que se pasa un sistema inmune muy vulnerable, y convengamos que el sistema inmune muy reactivo fue evolutivamente seleccionado como algo positivo, porque eso no, hablando de la pleiotropía antagónica, de estas cosas que antes funcionaban bien y ahora nos tiran para atrás, bueno, eso hace que pueda, cuando viene una neurona a querer unirse, el sistema inmune diga, ante la mínima cosa, un plástico, un metal, una nanopartícula, bajo la presión de perfusión materna, 2 mitocondrias que andan mal, la glucosa de mamá subió, salta el sistema inmunológico. ¿Que habría que retrasarlas? Eso yo no puedo decirlo, si hay que retrasarlas, si hay que adelantarlas, si hay que ponerlas separadas, si a un niño que tiene un hermano con autismo habría que esperar, o si habría que hacer una analítica previa, si habría que darles omega y vitamina D, 1000 cosas se pueden hacer. No puedo decir yo, digamos, qué es lo que habría que hacer, y tampoco quiero que la gente que entienda que es una causa-consecuencia vacuna y autismo, no, para nada. Sí. Pero si estuvieran de mi lado del monitor, muchos padres dicen, también coinciden que las vacunas han aumentado la expectativa de vida y que han salvado muchas vidas, ¿no? Pero bueno, es que la cosa se complejiza y habrá que individualizar. Si tenemos capacidad de individualizar. Claro, sí, esto vos me decías, yo no sabía que se pueden medir marcadores de neuroinflamación y del sistema inmunológico. Claro que sí se puede hacer. Claro, entonces la medicina hay que empezar a individualizarla para poder tomar mejores decisiones. Claro. Sí, es que normalmente esto, bueno, o creo yo que no se sabe, ¿no? O sea, quiero decir, la población no lo sabemos, que esto se puede medir. Claro, no, por eso. Y es que por eso estos espacios de divulgación son importantes. Porque los papers están. No sé si todos los médicos los leemos, no sé si todos los médicos los podemos llevar a la práctica, sabemos cómo llevarlos a la práctica, pero lo más importante que yo siempre digo es, la ciencia es para la gente. La ciencia se puso muy, muy, muy compleja, es verdad, y es muy difícil bajarla para las personas, pero no tiene sentido la ciencia sin las personas. O sea, la medicina y las ciencias médicas no evolucionaron para hacer un fármaco para vendérselo a la gente y que la industria farmacéutica gane millones. O sea, o los que hacemos investigación y hacemos medicina no estamos en eso, no queremos eso, o por lo menos no hablo por todo el resto, hablo por mí, ¿no? Y por mí y por muchos de los que conozco. No va por ahí. Entonces, la ciencia es para la gente, es complejo dar toda esta información. A mí me cuesta un montón bajarla y que la gente la entienda, pero es para ellos, no es para mí. Yo ya la uso, en la medida que puedo, para mí, para mi familia, para los que están cerca. Claro. Y además que al final, o sea, que imagino que por lo que la gente estudia medicina es porque quiere ayudar a las otras personas, ¿no? Y las otras personas, bueno, aparte de por lo que hagáis en la consulta, también con la información ya puedes ayudar a muchísima gente, en realidad. Yo estaba pensando si en tu consulta has visto algún caso, no lo sé si de Parkinson o de Alzheimer, autismo, que cambiando ciertas cosas en su estilo de vida, también lo que comentábamos antes, has visto cambios favorables. Sí, por supuesto. Incluso avanzados. Sobre todo con niños. Sí. Sobre todo con autismo. Que bueno, ya no tienen mal diagnóstico de autismo cuando uno hace lo que tiene que hacer y el cerebro se desinflama y el cerebro empieza a funcionar magnífico. Se les saca la etiqueta. Se les saca la etiqueta. Claro, sí, porque autismo es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico como si vos venís y yo te digo tenés tos. Pero cuando yo sé cuál es la causa de tu tos y la puedo modificar, que no siempre la logramos saber y no siempre la logramos modificar, porque hay que ser sincero, y también a determinada edad, que hay más plasticidad y más capacidad de cambio, por supuesto que sí. Con las neurodegenerativas es un poco más complejo, porque por ejemplo, el Parkinson, cuando se hace el diagnóstico, aproximadamente la mitad de las neuronas dopaminérgicas ya no funcionan. Y si bien las neuronas son plásticas, y que hay algo de nuevas neuronas en crecimiento, actualmente sabemos que no es clínicamente relevante, o sea, no me va a cambiar, que me van a hacer todas las neuronas nuevas y a cambiar la enfermedad. Entonces, por eso decía que es súper importante saber que estas enfermedades comienzan 20 años antes de que se haga el diagnóstico. Y que con el cerebro no hay que esperar, porque la piel se puede regenerar completamente, pero el cerebro no. Las neuronas en general no. Y aparte,
el sistema inmune del cerebro tiene una característica que es que tiene muy bajo recambio y puede quedar preactivado y preprendido. Entonces puede como reactivarse muy fácil por otras cosas. Queda como un sistema de alarma mucho más sensible. Antes reaccionaba cuando entraba un ladrón, ahora si la cortina se mueve ya reacciona. Vale, caray, vale. Creo que está, no sé si está quedando como demasiado dramático todo. En el sentido... Así dice Pablo, así me acuerdo que dijo Pablo. Pues es ay, que, qué dramático. Es que está quedando como un poco dramático y quería decir, bueno, vamos a proponer, porque como estás hablando, hay neuroplasticidad, existe formas para cambiar un poco nuestro estilo de vida y que no haya esta neuroinflamación y que no tengamos que, bueno, pues a lo mejor que estar atentos a estos síntomas 20 años antes, ¿no? Me gustaría, sé que es muy complicado decir qué sería como una vida antiinflamatoria, esto es muy, muy complicado, ¿no? Pero es verdad que hay tanta información en las redes, lo que comentabas antes, que si el agua no sé cuánto, que si bebe el agua no sé qué, que si la luz, bla, 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 que si hace deporte, haz ayuno, pero no hagas ayuno demasiado, porque... Entonces, más o menos, ¿cómo dirías tú que podría ser como un día antiinflamatorio? Algo para que... Mira, digamos, una de bueno, las cosas más importantes es vivir una vida que para uno sea valiosa. Eso es lo más antiinflamatorio que hay. Vivir una vida que vaya acorde a mis valores y que me haga sentir bien, porque yo ahí libero un cóctel de recompensa que ya es antiinflamatorio. Me encanta esto. Eso es fundamental, eso es fundamental. Después es real que, claro, que mi contexto también tiene que ser saludable. No, yo no puedo, y era lo que hablábamos también con Urea en el otro podcast, como que está todo puesto solo en mí, tener una vida saludable. Y en realidad el contexto influye muchísimo. Estás en un país donde hay mucha injusticia social, eso ya es neuroinflamatorio, entonces bueno, nada, dejar de mirar noticias, salir un poco de esos lugares o sentirse útil haciendo algo productivo, eso también es antiinflamatorio y nadie lo dice y no tiene que ver con los circuitos de neurotransmisores. Sí es verdad que intentar no comer tantas veces seguido, pero también hay que individualizar, como vos decías, hay gente que no puede hacer ayuno. Si vos tenés unos ejes de estrés extremadamente altos, no podés hacer 12, 14 horas de ayuno. Pero lo ideal es espaciar un poco las comidas. Como decía antes, intentar no cenar con una dieta muy rica en hidrato de carbono para poder dormir y descansar. Si queremos vivir 90 años o 80 años tenemos que dormir un tercio, entonces tenemos que dormir 30, eso es fundamental, fundamental, fundamental. Moverse. Ya no te puedo decir qué tipo de actividad física porque cada uno hará lo que pueda. Hay gente que está muy mal físicamente y moverse mucho le inflama también o le activa los ejes de estrés. Cada uno sabrá o bueno, que concurran a profesionales que se sepan utilizar el ejercicio como medicina, que esto está tan dicho, la polipíldora, ¿no? De la actividad física. Entonces hablamos un poco de la comida, de lo social, de la actividad física, del descanso y después estas cuestiones de las pantallas, la contaminación electromagnética, tratar de no estar en contacto con tóxicos en la medida que se pueda, ¿no? Con plásticos, con productos de limpieza. Claro que hay que después decirles a personas que realmente, por ejemplo, tienen la barrera hematoencefálica permeable o neuroinflamación, bueno, esto no. Ya. Claro. Pero si uno puede, bueno, porque sé que no es natural, evitarlo. Y contacto con la naturaleza. ¿Por qué es tan bueno el contacto con la naturaleza? Porque es lo que nos programa, porque es lo que nuestro cuerpo conoce, porque es lo natural, es lo que nos hizo que seamos hoy la especie que somos y que sufrimos en un mundo moderno. Y en la medida que podamos también ser cada vez más resilientes con estímulos horméticos. O sea, salir de la comodidad y empujarlo al cuerpo y a la mente a un poquito más. Un poquito más de actividad física, un poquito más de que mis mitocondrias fabriquen, ¿no? Sí, de estímulo mental, de no me gusta lo social, de estímulo social, de eso que nos incomoda pero que nos hace más fuertes y resilientes. Bueno, pues con este súper mensaje positivo, que este sí que es un mensaje positivo. Todo lo otro, que todo lo otro también es positivo, si uno lo ve desde el punto de vista que la gente puede conocer qué es lo que le pasa y estudiarse personalmente. Pero es verdad que el cerebro es un órgano que, y está a la vista, sufre mucho y yo no puedo venir a decir que el cerebro es como el hígado, que no pasa nada, no. Claro. Bueno, sí, y en realidad es esto, ¿no? Es información, pero ahora también hemos visto que, bueno, que se pueden hacer cosas. Entonces, con este mensaje positivo cerramos el episodio. Cerramos el episodio. Que es una... Bueno, pues nos quedamos ahí con buen sabor de boca.
Nada, quería darte las gracias, Sara, por tu tiempo. Es un verdadero placer y ya estoy pensando en el siguiente podcast que quiero grabar. Ay, bueno, es que ya lo hablamos de qué va a ser. Y bueno, eso, que agradecerte muchísimo por compartir un ratito conmigo, por los oyentes también y bueno, pues los oyentes también muchísimas gracias por estar al otro lado. También dejaremos toda tu información, tu web y dónde te pueden encontrar en la descripción del vídeo, por si alguien se quiere poner en contacto contigo o lo necesita. Bueno, claro, sí, muchas gracias por este espacio. Ya sabes que a mí me encanta divulgar y aparte que yo digo la ciencia es para la gente. Así que gracias y gracias a todos los oyentes. Pues nada, muchísimas gracias también por estar al otro lado del micro y nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos pronto. Chao, chao.